Cristina González, secretaria general del PSD Álava. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, buenos días. Es la pregunta que está en boca de todos y buscando una respuesta. ¿Habrá o no habrá gobiernos de coalición PNV-PSE tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación Foral de Álava? Bueno, los gobiernos de coalición o cualquier otra fórmula de gobierno o de estabilidad se decide al final de una negociación, y en este momento estamos negociando lo que realmente interesa a los ciudadanos, que es qué medidas se van a tomar desde los gobiernos para dar solución a sus problemas. Y es algo que lo hemos venido diciendo durante toda la campaña electoral. El Partido Socialista tenía un contrato con los ciudadanos, y ese contrato, sobre todo con sus votantes, a los que les decíamos que no había letra pequeña, se basaba en medidas para la reactivación económica y el empleo, medidas para la recuperación de los servicios públicos y también para la recuperación de los servicios sociales, y en eso estamos trabajando. Una vez que se decidan qué medidas tenemos que tomar, a partir de entonces... ¿En qué momento están en esa negociación? ¿Se han encontrado con algún obstáculo? ¿Qué es lo que está retrasando tanto esa decisión final? Bueno, no está retrasando nada. Primero se han constituido los ayuntamientos, y una vez que están ya constituidos los ayuntamientos, aunque ya veníamos avanzando en el programa, lógicamente, porque si no, no se hubiese firmado ese pacto global con el Partido Nacionalista Vasco, bueno, ahora ya se están en 3 mesas territorializadas para ya definir cuáles son los objetivos, para qué o cómo queremos estar en los gobiernos, pero sobre todo para qué queremos estar en los gobiernos, que es lo fundamental. ¿Para qué? Existía prácticamente un programa, un acuerdo programático para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El alcalde Gorka Urtaran avanzaba que prácticamente estaba hecho hasta ese pleno de investidura el pasado sábado, que dio al traste con todo. Pues no estaba hecho ningún acuerdo para el Ayuntamiento de Vitoria, como todavía no está hecho el acuerdo para la Diputación Foral de Álava, pero únicamente existía un documento de principios del Partido Nacionalista Vasco, pero quiero recordar que el Partido Nacionalista Vasco no dijo que se presentaba hasta el viernes a última hora. Luego, efectivamente, no había absolutamente ningún avance en el tema programático como para estar dentro o fuera de un gobierno en el Ayuntamiento de Vitoria. La línea, la estrategia de los socialistas alaveses, en todo caso, es o en las dos instituciones o en ninguna, o es posible que estén en la Diputación Foral y no estén en el Ayuntamiento de Gasteiz en ese gobierno de coalición. A ver, cada institución tiene sus propios ritmos, y cada institución además es diferente. Y una vez que se acuerde, y además eso es lo que dice el acuerdo global entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, se decidirá en qué instituciones se forma parte de un gobierno y en cuáles no. Y eso todavía está abierto. Podría darse, en todas por tanto, las instituciones. La circunstancia de que sí hubiera un gobierno de coalición en la Diputación Foral con Ramiro González y no lo hubiera en el Ayuntamiento con Gorka Urtaran. Se puede dar esa circunstancia, como también se puede dar en el resto de ayuntamientos del territorio, que también hay ayuntamientos gobernados por el Partido Nacionalista Vasco y también por el Partido Socialista. Pero parece que el foco se centra en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Escuchábamos ayer a la secretaria general de su partido en Euskadi haciendo especial hincapié en qué ha ocurrido y qué circunstancias se dan en Gasteiz. Lógicamente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es el más grande de los ayuntamientos alaveses, y es donde vive el 80% de la población alavesa. Luego es un ayuntamiento muy importante, pero sobre todo yo creo que el foco de atención en el Ayuntamiento de Vitoria se fundamenta por los acontecimientos del sábado, ¿no? La ruptura del pacto en Andoain por parte del Partido Nacionalista Vasco y la respuesta del Partido Socialista ante esa ruptura del pacto en Vitoria-Gasteiz. Esa situación se ha reconducido completamente, después además de que ayer el concejal que supuestamente votó en blanco en Andoain y propició que H. Bildu continuara en la alcaldía haya renunciado a su cargo. A ver, cuando hay rupturas del pacto siempre existen unas desconfianzas, pero son desconfianzas que hay que superar inmediatamente, porque la ciudadanía lo que necesita son respuestas a sus problemas, y en eso estamos trabajando. Uh-huh. El alcalde Javier Maroto dice que si se consigue ese apoyo, ese acuerdo entre nacionalistas y socialistas, se estaría retorciendo la voluntad de los votantes, tanto de unos como de otros, que no apostaban por eso. Algo que le transmiten desde la calle, nos decía Javier Maroto. ¿Van a consultar a la militancia?
los posibles acuerdos que se puedan adoptar? A ver, en el Partido Socialista la política de pactos tiene sus competencias. En este caso, la competencia en la política de pactos forales y municipales la tiene el Comité Nacional y la Ejecutiva de Euskadi. Y en ese momento estamos, y es quien determina los pactos, organizando a la militancia y usando los órganos internos del partido para tomar esas decisiones. ¿Qué se hace una vez que comienzan las negociaciones? Pues vuelvo a incidir. Primero se toman las medidas a desarrollar por parte de un gobierno y a partir de ahí se busca la fórmula de estabilidad, que es lo que decía ayer Idoia Mendia. Desde luego, el compromiso del Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco es dar estabilidad, la máxima estabilidad posible, a los gobiernos que se conformen después de estas elecciones. ¿Qué fórmula tendría esa estabilidad si no están en el gobierno? Desde la oposición, ¿cómo apoyaría y cómo daría esa estabilidad a los gobiernos el Partido Socialista? Bueno, el Partido Socialista ha venido haciendo pactos de estabilidad en muchas instituciones. Por ejemplo, en el Gobierno vasco en este momento hay un pacto en ciertas materias, en otras no, pero en esas materias desde luego se da una estabilidad. Una es la política fiscal, que desde luego es fundamental para tener los recursos necesarios que mantengan el sector público, y por otro lado están los pactos de los no recortes, que en un primer momento había que hacerlos según el Partido Nacionalista Vasco, porque no había recursos, y que eso lo frenamos. Luego, se puede dar estabilidad a los gobiernos de diferentes formas, pero es mejor no hablar de hipótesis porque todavía no está tomada una decisión y esperaremos y cuando tengamos ya la fórmula la explicaremos a la ciudadanía a bombo y platillo. ¿Cuánto tendremos que esperar, señora González? Bueno, pues los plazos para la Diputación Foral de Álava son ya rápidos, es decir, mañana se constituyen las Juntas Generales. Pues ese es el plazo que existe para la Diputación Foral de Álava, y más o menos los ayuntamientos yo calculo que serán los mismos plazos. ¿Están recibiendo también algún tipo de recomendación o algún tipo de presión desde la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español en relación con su participación en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, teniendo en cuenta que Gorka Urtaran ha salido elegido con los apoyos de EH Bildu? A ver, el Partido Socialista Obrero Español, desde luego, tiene opinión sobre lo que pasa en la política y en todos los territorios, en todas las provincias, en todas las comunidades, lógicamente. Y desde luego existe una coordinación con el Partido Socialista Obrero Español. Ahora bien, yo también quiero recordar que en el último Comité Federal se decidió que las políticas de pactos se hacen desde las comunidades autónomas. Y eso es lo que se ha hecho en Euskadi. El viernes pasado, el día 12, se comunicó o se anunció el pacto que por fin se alcanzaba por la mañana con el Partido Nacionalista Vasco. Y eso es competencia de la Comisión Ejecutiva de Euskadi. Y por lo tanto, estamos en ese ámbito. El Partido Socialista Obrero Español, por supuesto que opina, pero las decisiones en materia de pactos se hacen en Euskadi. Sin líneas rojas, porque también escuchamos a Pedro Sánchez durante la campaña electoral, cuando estuvo aquí en Vitoria-Gasteiz, diciendo que estaba abierto a negociar con todos, excepto con el Partido Popular y con EH Bildu. Las líneas rojas marcadas por el Partido Socialista Obrero Español y por el Partido Socialista de Euskadi y también por el Partido Socialista de Álava han sido las mismas. El Partido Popular era una línea roja, puesto que no compartimos en absoluto con él, somos diametralmente opuestas las soluciones que planteamos para resolver sobre todo el máximo problema que tiene este país, que es el empleo, y con EH Bildu también es una línea roja del partido en su conjunto, puesto que no solo es que todavía no hayan aceptado un suelo ético mínimo para poder pactar con el Partido Socialista, sino que además en el caso de Euskadi sabemos cómo han gestionado, y desde luego yo para Álava no quiero la gestión del partido de Bildu que ha hecho en Guipúzcoa, y desde luego claro que también es una línea roja. Pero eso no frena el hecho de que tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de EH Bildu esté dispuesto a propiciar las candidaturas de los nacionalistas,
no frena para nada su posible acuerdo con ellos. A ver, lo que haga desde luego EH Bildu es problema de EH Bildu. El Partido Socialista tiene un pacto exclusivamente con el Partido Nacionalista Vasco. Cuando está Bildu en las instituciones, hay muchas veces que coincidimos en el voto, pero eso no significa que exista un pacto con EH Bildu. Y además hay algo que le preocupa mucho al Partido Popular y al señor Maroto con referencia a los pactos con EH Bildu, y yo creo que ha sido el Partido Popular y el señor Maroto el que más ha anunciado sus pactos con EH Bildu y además el que se sentía muy orgulloso de ellos. Y además así lo anunciaba en diferentes medios de comunicación. Luego, eso desde luego lo tendrá que explicar el cambio de posición el Partido Popular y el señor Maroto. Pero desde luego el Partido Socialista ha dejado claro desde el principio que no hay ningún pacto con Bildu y desde luego también ha quedado claro en la posibilidad de quitarles de las alcaldías donde ha sido posible. La preocupación por la ruptura de la convivencia lo manifestaba ayer también Idoia Mendia. Hablaba incluso de emergencia social en Vitoria-Gasteiz, lo que hacía más necesario que nunca un acuerdo de estabilidad por parte del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista. ¿Estuvo usted en la Plaza Nueva el pasado sábado? No, yo no estuve, pero vi las imágenes. Y desde luego me resultaron bochornosas y me resultaron muy preocupantes. Creo que en Vitoria, además de los problemas que he citado, que es el mantenimiento de los servicios públicos, la recuperación económica y el empleo y también los servicios sociales, me parece que se está fraguando un problema de convivencia que creo que cuanto antes se ataje, muchísimo mejor. Lo que no se puede dividir Vitoria por las presiones y los fanatismos y los extremos y las exageraciones del Partido Popular y de EH Bildu en dos bloques enfrentados, uno anti otro, que eso genera realmente unos problemas de convivencia que los hemos vivido en otras épocas y que creo que cuanto antes se pongan freno y cuanto menos se extiendan al resto de la población, será mejor para todos. ¿Cree que es reconducible esa situación y vuelta a una cierta calma social en Vitoria-Gasteiz? Desde luego el Partido Socialista va a trabajar intensamente para que se recupere esa calma social, porque Vitoria siempre ha sido una ciudad de acogida, una ciudad de convivencia. Hemos sido modelo de convivencia en el resto del Estado y desde luego lo tenemos que recuperar, porque no nos podemos meter en una vorágine de unos contra otros, porque además eso no quiere la ciudadanía. La ciudadanía lo que quiere es que se resuelvan sus problemas, no quiere más problemas de los que tienen ellos en sus respectivas familias, como para que desde la política les tengamos que hacer posicionarse en distintos bloques, ¿no? Yo creo que desde luego de la política se espera convivencia, se espera acuerdo. Además, todos lo hemos dicho en la campaña electoral, ¿no? Hablamos de que va a haber muchísimas más fuerzas en las instituciones, como así ha sido, y desde luego la cultura del acuerdo tiene que existir, y yo creo que la cultura del acuerdo es la clave para evitar esos enfrentamientos, esas exageraciones que no solucionan absolutamente nada, sino que empeoran el clima político, y es hora ya de dar la máxima estabilidad y de romper esas diferencias, porque las diferencias no nos conducen a nada. Y sin embargo, los acuerdos, aunque todos dejemos una parte de todos nuestros principios para acordar, porque eso es lógico, pero desde luego, más que los principios de ciertos detalles a la hora de acordar, pero desde luego que esta sociedad, que además es muy plural, la tenemos que construir entre todos, y el espectáculo de la Plaza Nueva, de la Plaza de España, para mí fue realmente lamentable y sobre todo preocupante. Cuando los socialistas decidieron votar en blanco solo unas horas antes de que se produjera esa votación, a raíz de lo ocurrido en el Ayuntamiento de Andoain, ¿valoraron la posibilidad de que Gorka Urtaran no saliera elegido y Javier Maroto continuara en la alcaldía? Bueno, como se ha demostrado, yo creo que había un plan B. Yo creo que las cosas no pasan por
simplemente por casualidad. Yo creo que en Andoain había un acuerdo para que Bildu siguiera en la alcaldía, y luego en Vitoria también, y además sabíamos que existía otro acuerdo previo antes de anunciar el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, de que los votos se iban a posicionar todos los partidos a ¿Se refiere a Irabasí? No dice eso desde Irabasí, no dicen eso. Dicen que fue una negociación in extremis en las últimas horas, en 2 horas prácticamente previa a la votación. Yo me remito a las declaraciones anteriores de los grupos políticos que decían que iban a votar a otro candidato si no existía, o sea, si se presentaba, y se presentaba también el señor Maroto. Yo, desde luego, no voy a hablar por ninguna formación política, pero creo que sí que se ha demostrado que había algún tipo de acuerdo con EH Bildu, y también que había un plan B para Vitoria. En caso de que Irabasí no hubiera entrado en esa votación y no hubiera sido posible, ¿hubiera tomado alguna medida el Grupo Socialista en el Ayuntamiento para garantizar la elección de Gorka Urtaran? A ver, en un partido, como en cualquier organización, las decisiones, cuando se toman de una forma meditada, y cuando la decisión está tomada, se acepta y se aplica. Y con eso todas es las lo consecuencias, que, claro, González. Lógicamente. Bueno, mañana pleno de constitución de las Juntas Generales, elección de la mesa. Parece que no va a haber demasiadas discrepancias sobre quiénes son las 5 personas que tienen que constituir esa mesa. ¿Comparten con EH Bildu y con el PNV que haya representación de las 5 formaciones más votadas? A ver, la mesa de las Juntas Generales es un órgano en el cual miran las iniciativas, se califican, es más que todo un órgano de funcionamiento de las Juntas Generales. Lo lógico es que estén representadas las fuerzas políticas que tengan mayor representación, y en eso estamos de acuerdo, sobre todo en unas juntas además tan fragmentadas políticamente. Lo que sucede en este caso es que hay 7 formaciones políticas que han obtenido representación en las juntas, y solo hay 5 miembros en las juntas generales, en la mesa. Luego, lo lógico es que estén las 5 fuerzas más votadas. Creo que ahí coincidimos todos. ¿Están de acuerdo también en el orden? Porque no es lo mismo ser presidente que ser vicepresidente o secretario en esa mesa. Hombre, lo lógico en unas circunstancias como las actuales es que no hay mayorías a 2, sino las mayorías se conforman entre todos, es que se respeten lo que ha decidido la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Por tanto, el Partido Socialista, en este caso, quedaría en el último lugar, digamos, en el reparto de esa mesa, ¿no? Por su representación en las Juntas Generales. Eso sería, lo lógico. Lo que suceda mañana, lo veremos, porque podemos tener tampoco sorpresas también en la elección de la mesa en las Juntas Generales. La verdad es que la mesa de las Juntas Generales normalmente siempre ha habido ocasiones que ha dado sorpresas. Sí, es verdad. Pero, la verdad es que tenemos hoy una reunión para ver cuál es la opinión de todos. Por eso digo que en principio esa es la idea, pero no sabemos al final lo que sucederá. ¿No van a exigir algo más? Como en su condición, la condición de los socialistas, de alguna manera de socios preferentes del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, cuando entras en una negociación, tú siempre intentas posicionar lo mejor posible, ¿no? Pero también hay que ver la lógica de las cosas, y también exactamente cuál es tu posición para exigir o para colocarte en el sitio donde te corresponde. Y yo creo que ahí no hay ningún problema. Ayer escuchábamos a la nueva presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya haciendo una defensa en su toma de posesión del valor de los parlamentos territoriales, de las Juntas Generales de Álava y el actual entramado institucional, con los ayuntamientos, las diputaciones y los gobiernos. ¿Es una defensa que comparte el Partido Socialista? Sí. El Partido Socialista lo que quiere es mejorar las instituciones, modernizar las instituciones, no eliminar las instituciones. Y creo que en ese juego, además, es lógico. La ley municipal, la exigencia de ley municipal, iba dirigida a mejorar, definir las competencias municipales y también la financiación municipal. Lo mismo que lo que queremos revisar es la coordinación y las competencias, para que no haya desajustes después de 30 años viendo las posibles, no errores, sino deficiencias del reparto competencial, para darles más agilidad. Pero, por supuesto, que defendemos las
Juntas Generales y las Diputaciones. No son duplicidades ni un derroche, como apuntaba y defendía desde luego la nueva presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya. No. Tengo que preguntarle también, porque hoy se espera saber si la Fiscalía definitivamente sigue adelante con la querella o la archiva en relación con esa denuncia anónima por las obras que se realizaron en algunas sedes del Partido Socialista, obras de mejora de la seguridad y en las que participó una empresa en la que tenía intereses el anterior secretario general de los alaveses, Txarli Prieto. ¿Qué espera de la Fiscalía esta mañana? Pues espero primero que tome la decisión acertada, que desde luego no es otra que para mí archivar esto, porque desde luego el Partido Socialista ha colaborado en todo, entonces sabemos lo que existe y desde luego creemos que no hay ninguna irregularidad y por lo tanto pues esperamos que se archive favorablemente para el Partido Socialista. ¿Han tenido alguna noticia del origen de esa denuncia? No, es una denuncia anónima y desde luego no tenemos más información sobre la denuncia. ¿Ninguna pista sobre de dónde podía provenir? No. Cristina González, secretaria general del PS de Álava, le dejamos seguir trabajando porque suponemos que tiene por delante unas cuantas reuniones todavía por cerrar antes de decidir esa pregunta con la que empezábamos esta entrevista, si habrá o no gobiernos de coalición en Álava. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. A vosotros, gracias.